¿Por qué me cuesta tanto creer en mí y en lo que soy capaz de conseguir? Eso que sentís tiene que ver con la impostora que te acompaña y que lamentablemente se refuerza con ese contexto social que a las mujeres nos ha limitado durante muchos años y que aún hoy nos sigue limitando. Pero es importante que sepamos que este síndrome no es que nos afecta solamente a las mujeres, pero sí en su mayoría. Todas las personas en algún momento de nuestra vida nos sentimos de esta forma, con miedo a que descubran que no somos lo suficientemente buenas, que no estamos lo suficientemente preparadas, que no tenemos las habilidades correctas. Y los éxitos se los atribuimos a la suerte, aunque la realidad demuestre todo lo contrario. ¿Cuál es el problema? Sentir esto genera mucho malestar, baja autoestima y síntomas de ansiedad. Tener sembrada la duda acerca de nuestras capacidades y de nuestro potencial es realmente estresante y agotador. Se siente un miedo constante a que seamos descubiertas y que se den cuenta que en realidad somos un fraude. Pero la realidad es que no lo somos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué es el síndrome de la impostora, cómo saber si lo estás atravesando y qué podés empezar a hacer. Bienvenidas, soy Coti Pedrosa y soy licenciada en Psicología. Esto es Psicología de la vida cotidiana, un podcast para que puedas aprender a conocerte y cuidarte más y por sobre todas las cosas, a quererte sanamente. El síndrome de la impostora es un término psicológico que se refiere a un patrón de comportamiento en el que las personas somos incapaces de interiorizar o dudamos de nuestros logros y sentimos un miedo constante, persistente, interiorizado de quedar expuestas como un fraude. A pesar de que tengamos pruebas externas adecuadas de logros, cuando estamos atravesadas por el síndrome de la impostora, estamos convencidas de no merecer el éxito que logramos y que es solo cuestión de tiempo que alguien nos descubra. Llamamos a nuestro éxito suerte o un buen momento y lo descartamos rápidamente, diciendo que los demás creen que somos mejores, más inteligentes y más competentes de lo que realmente somos. ¿Qué es lo paradójico en todo esto? Que obtener más logros profesionales, mejores ingresos, mayor reputación, no disminuye la sensación de ser un fraude. Todo lo contrario. En ocasiones nos hace sentir más presionadas a sostener esa imagen de éxito. Ahora bien, ¿cuáles son esos factores que influyen o que agravan que vos te sientas una impostora? Por un lado, vamos a hablar de la crianza. Acá es importante entender que muchas veces lo que nos pasa es que medimos nuestros éxitos adultos con los ojos de nuestra familia. Te invito a que te preguntes, por ejemplo, ¿qué etiquetas recibiste en tu infancia? ¿Cómo se definía el éxito y el fracaso en tu casa? ¿Cuál fue ese modelo de crianza que recibiste? Otro factor son los equipos de trabajo o jefes que generalmente tienen una baja tolerancia a los errores o que recompensan a esas personas que se sobreesfuerzan al punto de que estén agotadas externamente, pero no les importa, sino como, muy bien, se sobreesfuerza, entonces vamos a premiar a esta persona, o que catalogan a cada uno de sus empleados. Otro factor también puede ser incluso hasta trabajar solas o ser tu propia jefa. Esta cuestión de no tener colegas, compañeras con quien intercambiar ideas o recibir cierto apoyo o feedback cuando tenés días difíciles. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a los estereotipos de género. Y acá te invito a que pienses y que te preguntes cómo mide la sociedad el éxito de una mujer versus el éxito de un hombre. Generalmente, cuando una mujer llega a un puesto de poder o le va muy bien, siempre se le atribuye a que es por su condición de mujer,
no por su proceso, por sus logros, por sus conocimientos. Ahora, esto si miramos hacia afuera. Si ponemos el ojo o la atención en lo personal, puede venir por factores de autoexigencia, creencias limitantes del síndrome de la impostora y las creencias limitantes en sí misma. Vamos a desglosar una por una. Cuando hablamos de autoexigencia, a veces puede ser un valor, o sea, puede ser algo que sea positivo, que nos impulse, que nos motive, pero otras veces se puede convertir en nuestra propia cárcel. Cuando crecemos con una creencia muy arraigada a la autoexigencia, no nos vamos a permitir el error, lo cual va a hacer que resulte muy difícil establecer límites que favorezcan el respeto y el autocuidado por nosotras mismas. Cuando hablamos de las creencias limitantes del síndrome de la impostora, es importante entender que somos seres sociales que necesitamos de los demás y no pasa nada. El problema viene cuando queremos encajar tanto en el visto bueno de la sociedad que nos olvidamos completamente de las propias necesidades. Nos pesa tanto esto de querer ser aceptada o buena para todo, y lo que en realidad termina pasando es que es una creencia que nos limita por completo. Y por último, las creencias limitantes en sí mismas. Esta forma en la que pensamos tiene una influencia directa en cómo nos sentimos. Si fuimos creciendo con patrones rígidos, donde nuestro diálogo interno es muy crítico, caemos en realizar juicios constantes sobre nosotras mismas. Y la realidad es que la mente se cree todo lo que le decimos, por lo que si los mensajes como no vales para esto, no sos lo suficientemente buena, no sos capaz, no vas a poder, están presentes, finalmente vamos a actuar bajo ese paradigma. ¿Cómo saber si estás atravesando el síndrome de la impostora? A veces el malestar puede estar presente en vos y no ser consciente de dónde viene. Por eso vamos a hablar de algunas características que son importantes para empezar a tomar conciencia que eso que te está afectando tiene que ver con el síndrome de la impostora. Primero vamos a hablar de el fraude. Este temor constante a que el resto de las personas descubran que sos un fraude. No importa la preparación que hay detrás, las horas invertidas, vos te sentís que nunca es suficiente y que esa inseguridad va a ser transmitida a los demás. Van a darse cuenta de que no estoy a la altura, van a darse cuenta de que no lo sé. Por otro lado está el no sentirse merecedora. En el síndrome de la impostora, una de las creencias limitantes más presentes es esta creencia de que no somos merecedoras del éxito que nos ocurre. Ese pensamiento que tanto malestar genera suele estar distorsionado y no es adaptado a la realidad. Para justificar de alguna manera el éxito, se lo atribuimos directamente a la suerte, a que era fácil, al universo, a la casualidad, pero nunca a nosotras mismas. Otro factor es el intentar ser perfecta. Y acá vamos a partir de la siguiente premisa. La perfección no existe. ¿Y sabes qué? Menos mal. Porque si existiera, estaríamos sometidas a una hiperexigencia muy alta que sería imposible de sostener. Y eso es precisamente lo que ocurre en el síndrome de la impostora. Intentar ser perfectas es como, no sé, declararte la guerra a vos misma, porque es algo que es imposible. Cometer errores es algo que va a pasar a lo largo de tu vida. Por otro lado, también está el autoboicot, que tiene que ver con el diálogo interno, que está muy marcado por esto de el poco autoelogio y muchísimo autoboicot. Hay un lenguaje totalmente sesgado por estas creencias irracionales, estas creencias limitantes que no te dejan trazar el camino hacia eso que querés conseguir. Automáticamente viene ese pensamiento de no lo intentes, no vas a poder, o no lo intentes, no servís para esto. Y por último, la baja autoestima. La autoestima está formada, entre otras cosas, por el autoconcepto y el autorrespeto.
Estos factores están totalmente afectados en el síndrome de la impostora, ya que tiene que ver justamente con esta percepción que tenemos de nosotras mismas. Experimentar una baja autoestima potencia en este punto la desconfianza en tus propias capacidades y por lo tanto los pensamientos que surgen alrededor de esto que genera mucho malestar. Llegamos a la parte del episodio donde vamos a hablar sobre 3 cosas que podés empezar a hacer para lidiar con tu impostora. El primer punto es autocuidado y autocompasión. En lo que respecta al autocuidado, quiero aclarar algo. Autocuidarse nunca tiene que ser una recompensa. El autocuidado no es un premio por haber logrado tus objetivos. El autocuidado es una necesidad de todas las personas. La autoexigencia es un patrón muy presente en el síndrome de la impostora. Entonces es muy importante que podamos trabajar en la compasión con una misma, porque eso poco a poco nos va a ir ayudando a ir validando nuestro proceso, nuestros logros y liberando a nuestra querida impostora. Cuando te sientas ahí absorbida, tomada por tu impostora, pensá, ¿qué le dirías a tu mejor amiga si se sintiera así? El segundo punto es que reconozcas y celebres tus logros. ¿No te parece un poco irracional pensar que nada te sale bien? Porque yo creo que sí lo es. Somos conscientes que el error, por supuesto que es algo natural y que va a ocurrir en nuestra vida, pero en vez de centrarnos en poner en marcha esa crítica, vamos a construir más el autoelogio, reconociendo esas cosas que se nos dan bien hacer y felicitándonos por esos logros que fuimos consiguiendo y que son importantes para nosotras. Por eso quiero darte como un pequeño ejercicio y es que anotes y guardes una lista de tus logros cada año a modo de regalo. Sácate una foto, congelá la imagen de un momento en el que te sientas especialmente orgullosa de vos. Trata de identificar las cualidades que te ayudaron a conseguirlo. Conectá con cómo te sentiste en ese momento, porque eso refleja la esencia de tus esfuerzos y es lo que realmente te define. Y por último, trabaja en tu voz crítica. Y acá vamos a aclarar algo. Esto no significa agarrar frases bonitas, preestablecidas de internet, porque la realidad es que con eso no vas a conseguir nada. ¿Por qué? Porque al cerebro no se lo engaña, como dicen por ahí. Al cerebro se lo entrena, al cerebro lo llevamos al gimnasio. Se trata de aprender a contrarrestar esos pensamientos negativos con hechos de tu propia historia y tu camino recorrido. Cuando aparezca esa voz, cuestionala. Si te gustó el episodio de hoy, ayúdanos a que este podcast siga creciendo. Compartilo con alguien que sepas que puede ayudarle o también calificando con 5 estrellas en Spotify. Como siempre les digo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.